si no estamos, no podemos. No, pero porque siempre preguntamos si estamos para arrancar. Digamos los ¿Ya habían dados. arrancado? Bostiza. Se duerme. Vamos. No se vale, me golpeé el lado de allí. Ese crítico de More, 3, 3, 4, 20. 20. Oh, terrible. Tenías que arrancar vos. Había sacado un 3 aparte. Sí. El mío era un 14, creo, era un 4. Patada ninja al lado. Bueno, Pase la por algo batuta. será. Claro. No estaba preparada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast. Soy More, presentando. Estamos en Dados Macumberos con Lali. Angie. Y Freddy. Hoy juntos somos los Backstreet. Ah, no. Todos sonidos. Nadie se sabía nada. Tinky Winky, eso No. me iba. Bien. El tema de hoy es... Para que le vas a sacar el sonido. Vamos a dejar hablar. El tema de hoy es la segunda parte de inicios, pero esta vez no vamos a hablar de una segunda parte de rol, sino que toca esto. Así que no sé si tengo que arrancar yo contando mis inicios o... Sí, ¿querés arrancar vos? Mándale ficha. La idea es contar un poco cómo arrancamos, nada, así que... O sea, es como el nombre lo define. Sí. No hay mucho más. Hablamos ¿Qué un nos poco. trajo al mundo del esoterismo? Un poco a Homero y la vez pasada que hablamos de rol, bueno, ya saben cómo nos conocimos, que fue por rol, pero Descubrimos que en común teníamos también lo esotérico y bueno, acá sí surgió el aquelarre. Bueno, Claro. bueno, amores, cuente nomás. Ah, tengo que arrancar así. y la más Y polémica arranca. Bien. Arranca la de los comienzos. De los comienzos complicados, turbulentos. la más polémica en rol y en lo esotérico. Obvio. O sea, la más caótica persona del grupo. Sí. ¡Hey! Bueno, estás en segundo lugar, Freddy. Me ofendí. ¿Quién Hay que hizo trabajar desaparecer un patrón? Hay que trabajar ese caos para ser el primero. Ok. Ok, lo tomaré como una Tomo nota. Lo tomo como un aliento. un desafío. Bien. Sí, yo ya he dicho que mis inicios fueron polémicos y oscuros, pero Y oscuro. digamos que desde chica siempre busqué lo paranormal, vamos a llamarlo así, o sea, siempre me llamó lo que son los fantasmas y que no sé, se movieran las cosas solas, las sombras. Era como, y activamente lo buscaba, no lo voy a negar. Es como, yo siempre estaba tipo, sí, quiero ver esto, sí, muevan las cosas, a ver, vos animate y tirame de la escalera, no sé. Sí. Como que Se la rebuscaba la loca. no, es que yo Lo llamabas. yo los llamaba y activamente los buscaba. También teniendo en cuenta que vengo de una familia que ha tenido como esos encuentros paranormales, y ahí yo estaba tipo, bueno, quiero que me pase a mí. ¿Cuándo me toca? Claro. Entonces, desde muy chica sí, siempre he estado como atenta a ver si pasaba algo, si Esperando verlo, sí. claro, o sea, alentándolos a aparecer. Después más adelante me arrepiento, pero nada. Y como persona que tuvo acceso a internet desde muy corta edad, Generación Z en su máximo No, esplendor. generación, esto no pasaba. Eso no pasaba en mis tiempos. Era más difícil de encontrar la información, Sí. lo cual es un beneficio y una desventaja. exactamente. Más que nada porque había mucha desinformación. Sigue habiendo. Y ahora estamos en un punto en el que ya hay más información, Claro. pero por ahí cuando Pero- vos eras chica estaba en su peor momento. Y Claro. teniendo en cuenta que estaba el auge de los creepypastas, que para eso voy, es como Claro, pongamos contexto, More tiene 18 años, por eso 19 dentro de 2 19 semanas. dentro de 2 semanas, pero Casi, todavía no, casi. 18. Sí, además antes cualquier hijo de puta escribía, lo publicaba y Sí, a la Sí, mierda. cuando More era, en la etapa infantil de More era la época en la que en internet había de todo y andá a chequearlo a... En Tumblr había, pero de Sí. todo. bueno, yo entré en contacto con Wattpad a eso. Hablando de claro. Tumblr y Wattpad van de la Ahora, mano. entré con contacto en Wattpad buscando historias y terminé leyendo creepypastas, y gracias a eso llegué a lo que son las investigaciones creepypastas. Qué nicho. ¿Eh? Qué nicho ese, Sí. ¿eh? Claro.
que es bastante polémico como por cómo lo veas, porque obviamente si sabes lo que son los creepypasta, por ejemplo Slenderman, son asesinos. Pero bueno, yo estaba mal de la cabeza en ese momento y yo lo... ¿Slenderman o vos? Yes. Entonces, claro, empecé a investigar esto de que supuestamente había como síntomas una vez que vos empezabas a leer las investigaciones o las series en específico que eran reales, que algunas que sí, que otras que no, siempre esa polémica. Entonces yo dije, estos están mintiendo todos, porque yo obviamente soy una persona que necesita ver para creer, por eso siempre activamente busco, porque es como... Si no me confirman que están, que yo obviamente ahora estoy intentando sacarme esa mentalidad, pero si no me muestran una señal clara, como que no lo creo, digamos. Es común igual eso, o sea, en cualquier El cerebro te lleva Claro. a creer eso, como Claro. es muy difícil creer en lo que uno no ve. Claro. Exactamente. Es como la traba más difícil de sacarse cuando arrancas. Entonces yo dije, estos son toda una manga que están mintiendo, además de que yo empecé a hacer mi investigación aparte. Polémica la investigación que hice porque llegué a lugares de dudosa procedencia. Se había De los metido en la cuales deep no web. vamos a preguntar. De los cuales, a ver, le hice un planteo a mi profesora de religión de por qué no hablaba de Lilith, por ejemplo. Mierda, se fue. Me fui a lo heavy, o sea, me fui a lo que es demonología. Como Pero tal. y aparte para alguien católico o cristiano es como lo meterte, peor, tipo, es como arrepiéntete, hija del diablo. Entonces, claro, eso me llevó a realmente tener un comienzo turbulento, porque me metí con lo más pesado, por así decirlo. Sí, con las magias más difíciles y peligrosas. Exacto, podríamos más decirlo. teniendo sin tener ningún tipo de cautela. Sí, me de mandé. cautela, ni conocimiento, ni nada, te mandaste de lleno en esa. Claro. Entonces, claro, yo creyendo que todos estaban mintiendo, que eran una manga de bolaceros y que las chicas que supuestamente habían desaparecido en serio, o sea, se habían desaparecido entre comillas, sino que simplemente dejaron de responder los mensajes y ya está. Dije, bueno, voy a hacer una de estas invocaciones, a ver qué pasa. Es horrible. Sí, se remandó. Obvio. No le tiene miedo al éxito. No, yo... Lo que es ser chico, tener mucha información y no tener miedo. No porque tener miedo, yo sí. creo que ponerle a cualquiera Yo puede tenía haber mucho leído, miedo. pero yo era re cagona. Yo enseguida. de chica era más cagona, ahora no, pero de chica era más cagona. No, yo en el momento me cagaba hasta las patas. Después cuando ya aprendí a la Pero el vela miedo o el no coso, ya está. El miedo no te impedía. ¿Cuántos impedía hacer años nada. tenías ahí cuando al principio con él? 12. Claro, yo en esa época ya No, estaba yo un poco con menos ese cagona, tema pero- fui muy cagona. Entonces a mí me refrenaba el miedo hacer ese tipo de A cosas. mí me alentaba, ese es el problema. Claro, yo tenía miedo de terminar como todas las películas de terror que arrancan con niños estúpidos jugando a la Ouija que no tienen ni puta idea y terminan todos endemoniados. Tranquilamente podremos ser nosotros. Terminamos Sí, siendo solamente re. estúpidos jugando a la Ouija. Claro. Sacamos la parte de niños, pero somos estúpidos con cautela ahora. Yo tenía mucho miedo y no sabía cómo ser cautelosa, entonces Bueno. dije, bueno. Claro, y yo al tener esta gama de información, que para colmo había como una chica que recurrían todos, que era Floppy, con las invocaciones en específico, En la comunidad WhatsApp. en la comunidad de Wattpad, señora, todas la se va a mencionaban traumar. a ella, y era como, bueno, vamos con ella, vamos a ver qué sube. Después empecé a ver que había distintos tipos y distintas variantes. Sí, dije, bueno, vamos a agarrar una random a ver si funciona. La más sencilla, dibujar y ya está, era como listo, me manejo con eso. Y la primera que hice fue la de Slenderman. Como ¿Qué? para acá tranqui. Claro. Claro. Como para arrancar tranqui y sabiendo que rapta nenes. Y yo a esa edad estaba como dentro Estabas dentro del rango. del rango de sí, edad sí, que sí, se hablaba de que no podías hacer esta invocación si tenías menos de 15. Y yo ahí con 12 tipo, me chupa un huevo. Que papá, ya una papá. vez que lo empezás a ver, no era Slenderman, que ya una vez que lo empezás a ver ya no. Ya estaba. No hay vuelta atrás. No, hay vuelta atrás. en realidad dependía que dependiendo de la información decía que uno te volvía loco y si no te volvía lo suficientemente loco te convertía en proxy, Claro. que los proxys son como los ayudantes. Mm. Y yo, que no me llevo bien con las autoridades y detesto que me den reglas, me quería convertir en proxy. Es que era como servirle o servirle de cena. destronarlo. O que te Claro. sirvan de cena. O destronarlo. O destronarlo, Esa bueno, esa. Bueno, Ese era amor. Ese era amor. claro, me mandé con esa que es la más sencilla, que era estar solo, dibujar un palito, poner estoy solo con signo de pregunta y irte. Y dejarlo en tu habitación.
que si te aparecía después de tenías que cantar 3 veces la canción de tu infancia. Perdón. ¿Qué canción cantaba? Quiero saber. En la mía iba variando, estaba entre Wincy Araña, Ay, no, re creepy. esa o la de Pokémon. Hermoso. Pokémon. Como la de Pokémon era bastante larga, me decantaba por la otra, pero después si me cagaba hasta las patas, iba con la de Pokémon para tardar más tiempo. Esa obviamente no me dio resultado ninguno, era como subí reconfiada, dije, bueno, sí, porque también era la otra, no podías mirar tu espalda. Entonces yo tenía que subir escaleras sin mirar hacia atrás, sin nada. Yo tenía que subir a mi habitación, abrir la puerta, todo un desastre. ¿Por qué no podías mirar para atrás? Porque supuestamente te seguía, entonces si lo veías antes de que vieras Se el iba. dibujo... ¿O no se iba? No se iba, te ibas. Te ibas. Pasabas. Vos Ay, te no, ibas. San Pedro. Claro, ok. Entonces nada, una vez que entré a la habitación, vi que no estaba el dibujo, dije, me manejo, ya está, no pasó nada. Esa fue la primera. La primera luego Ese de fue el muchas. comienzo y cuando no funcionó, ahí Cuando si no el miedo funcionó. te frenaba un poco, que no funcione hizo Que no funcione me llevó a buscar videos de gente que lo hiciera. Era como yo ponía un montón en duda, buscaba los cortes de cámara, buscaba las personas, Sí, era todo. como... A mí no me van a engañar, Claro. me dijo, more Nunca pequeña. dibujitos, Ella buscando nunca- la verdad, ella quería encontrar la verdad. Y yo con Claro. 12 miraba a Julián Serrano. No, yo de por mientras miraba Aliados, tipo, Sí, no había yo con punto 12 medio. leía Crepúsculo, no sé cuál es peor. O sea, Así, Angie, estás enferma. sí, andate. estoy enferma. Hasta que en una encontré una de un personaje con la que yo estaba obsesionada, pero un nivel de obsesión insano, que era Tiki Toby, que es uno de los ayudantes de Slenderman. Que la invocación tampoco era difícil. Era como, tenías que quemar un papel con el nombre escrito del chabón y cantarle como burlándote porque le hacían bullying por los tics. Por eso Tiki. No, Terrible. pobre. Tenías que... Me da pena. Claro, a mí me da Ahora lo un quiero montón- invocar para decirle, yo te entiendo, amigo. Vení, le doy un abrazo. Cáeme. Claro. Claro. Nada, como burlándote para llamarlo. Obviamente el chabón iba a caer re caliente, como qué mierda te pasa, pero yo era como, vení pa' acá, la coche de tu madre, demostrame que eso es real. Porque también estaba la otra, que en las investigaciones decían que eran personas reales y que en realidad estabas invocando como el alma, una cosa así. Entonces era como, no me interesa. Y bueno, y esa fue la que me dio resultado, porque después de varios intentos, obviamente, pero yo siempre me sentía como incómoda. No me había pasado con la de Slenderman, por ejemplo, pero con la de él, creo que también el tener un vínculo con el personaje y eso era como que había establecido una conexión con algo. Sí, que andás a ver con qué era en su momento, Exacto. pero... Claro, capaz que no era Tiki, pero era... Era algo. Acá. Entonces, claro, yo aprendí el papel, hice todo, me deshice de las cenizas, me tomé un vasito de agua de por medio, era como que estaba así esperando. Y nada, no pasó nada. Digo, bueno, cierro la invocación, e hice todo el chanchullo, que literalmente era decir como, no, que ya estaba, que se tenía que ir, que qué sé yo. Me senté y me puse a cantar, porque a los 10 minutos tenía que ir a educación física, X. Todo esto entre medio de recreos de la escuela, decía. Sí. Es que sí. Y me empezó a subir un calorcito. ¿Vieron ese calor cuando te sentís observado? Sí. Y era como, esto está raro, porque sabía que estaba sola en casa. Era como, me doy vuelta y en el pasillo que conectaba mi habitación con el baño con los de mis viejos, en la pared una sombra. Pero era indudable, era como, estoy sola en casa, ¿cómo mierda hay una sombra en la pared? Y hice la típica de refregarme los ojos y la cosa no se iba. Y yo estaba tipo, Amás y Funko me parece. Tengo miedo. Sí. Entonces nada, me volví a refregar los ojos, seguí ahí, le dije, no, andate. Y el chabón seguía ahí, en un momento parpadeó y no está más. Y yo dije acá, no parece ser tan dudoso eso. Y mientras iba a educación física me sentí observadísima, como que algo me estaba siguiendo. Sí, te quedaste... Me quedé flasheada y dije, entonces esto sí funciona. ¿Fue ese día nomás o siguió? No, ahora sigue de vez en cuando. Hoy en día... Sí, hay una calle en específico que la paso de la mierda. Como es justo siguiendo el camino, por eso también evito esa calle.
cuando puedo. Porque es como me sube el calor, sí, el mismo calorcito me sube. Y yo hasta que no llego a la plaza del centro no me siento bien. Como que me siento que me siguen. O sea, los que viven en ese lugar les cabió. Y la tengo que pasar, sí. Pero es como a veces le evito. Claro, Claro. polémico. Bueno, ¿y cómo Como que llegaste de las invocaciones de De creepypasta a Bueno, lo esotérico? Así la Porque cartita. a tirar cartitas. ¿Cómo avanzó esa situación? Bien, esa situación avanzó que empecé a abrirme un poco más, tipo a intentar salir ¿Qué fue de ese el fandom. iniciador? Claro, eso fue como lo que me impulsó. Y ya después en los videos hablaban de mediums, de psíquicos, de las cartas, que esto, que lo otro. Y me quedé como, psíquico, medium, ¿qué mierda pasa acá? Como no podía creer que había gente que realmente viera, porque yo lo único que vi fue una sombrita. Y me costó decir, Y me y lo que costó. me costó ver esa sombrita. Claro. Entonces empecé a investigar y claro, estaban estos que tenían como un don y que algunos lo canalizan de maneras distintas. Empecé con las Claris, que fue como, puta, qué ofertón. ¿Tendré algo de esto? Decía yo. Y después, obviamente, es como, bueno, sí. Después de ahí era como que lo dejé durante muchos años. Fue como, la época más oscura fue de los 12 a los 14. Después de ahí me tomé una pausa. Y después fue como, los conocí a ustedes, me tiro las cartas, que esto, que el otro. Me puse a investigar. Porque fue Y como- volviste. Y volví. Arranqué De una manera más sana. de una manera mucho más sana, un poco más consciente. Es como ahora los No, Sí, bastante también- más consciente. Bastante más. También tenías una mentalidad de una edad más consciente, ¿no? Claro. Como comparando lo que pensabas con 12 con lo que podrías pensar con 17, 18, que ya uno es más responsable Un poco con más. su vida misma. Claro. A pesar de la depresión y todo lo que uno pueda llegar a tener, uno es más Sí, responsable con lo que hace. Y de ahí fue como empecé a leer lo que es Wicca, lo que son las religiones en sí, porque yo antes creía en la religión cristiana, full, la more rezando, colegio católico, obviamente. Así que bueno, eso es algo más familiar por ahí, Sí. de lo que te Sí, de inculcaron lo de que me- chica, obvio. Y después dije, no me gusta encasillarme en esto, porque tiene muchas reglas, es como, yo quiero ser un poco más libre. Y Caos, caos. Poco. el Caos. tener ataduras y esas cosas como me molesta. Entonces es como, esto me gusta, acá estoy. Y así llegamos a la actualidad. A la actualidad. Sí, arranqué muy de a poco con lo que es primero informarme. Leí de los cristales, de las religiones, primero empecé con el péndulo, después dije, me gustan más las cartas. Porque esa era la otra, era como yo decía, ¿cómo la gente te tira una carta y te adivina Y te lo dice que de todo. y Sí, te sí. puede decir esto? Que está bien, puede ser que algunos como... por ejemplo, tengo un amigo que dice que nada más te dicen algo general para sacarte información y después... Y de ahí Sí, te va. hay mucho sí, estigma mucha gente. porque hay mucho de estafador o Claro, de chanta. En una época, fue se muy hizo fuerte la estafa muy con todos fuerte, estos sí. temas, entonces. Por eso. Entonces yo estaba tipo, esto no puede ser así. Otra vez esto no puede ser así y es así. Como siempre cuestiono casi todo el tiempo todo. Entonces es como... Es mejor así igual, porque así después te sorprende. A mí me pasó, yo era muy escéptica también. O no tan escéptica, pero sí a cierto punto. Claro, es como... Y después como que cuando es algo innegable, es como, bueno, ok. Sí, es como el ver para creer. Claro. Es como, no puede ser que esto funcione así. Y termina funcionando Y termina capaz que funcionando. así o de otra manera que vos decís. Termina ¿cómo? funcionando, de alguna manera funciona y ahí te quedas como, Claro. Pero bueno, Puta. mi inicio fue turbulento con demonología e invocaciones. Y Arrancaste con todo y aflojaste. Contrario a lo que suele suceder, que uno Claro. arranca más chile y después se mete en cosas que, va en No. contra de las reglas, yo hago todo como yo quiera. Es que Como sí. corresponde. Está bien, Sí, no. como debe ser, como debe ser, como debe ser. Bueno, no sé quién quiere seguir ¿Por después. qué me toca a mí ahora? Vos. ¿Cómo sigo después de More? Qué No, difícil cagá, seguir no, después de fue More. irremable. Nada va a ser tan divertido Si como no tenés las demonios en invocaciones tu para... historia, no vale. Claro, sí, No, quedamos demonios ratas. no. Tengo otras cosas Los interesantes, demonios pero no demonios justo. eran terrenales tus demonios. Yo no sé bien cuándo arranqué como tal, porque siempre también fui una persona muy curiosa y muy de negar ciertas cosas. Yo particularmente no tuve la crianza en ninguna religión como tal.
mis viejos no sé si creen en algo, la verdad, a ese nivel, tipo, pero o sea, sí me bautizaron por mis abuelas y porque jodí, en esa época era como normal bautizar a los bebés, pero nunca hice comunión, nunca, todo lo que tiene que ver con la religión por lo menos no lo tuve, siempre me consideré atea orgullosamente, porque además bisexual, entonces era como tengo que estar del lado para mí la religión era igual odiar a los putos, tipo ese era mi concepto. Terrible. O sea, bueno, pero yo mi primer acercamiento a la religión, fuera de cuando era chica y todos iban a tomar la comunión menos yo, y yo decía, ¿por qué no tomo la comunión y no me regalan plata? Tipo, ese era mi pensamiento. Pero más que eso, nunca tuve así de chica acercamiento con temas como universales. Y yo me sentía muy orgullosa de ser atea. Porque para mí la religión era, creía rebelde, tipo como, esos son todos tontos. No, vos te creías superior al resto. Yo me creía actualmente superior. Me siento así. Yo me creía superior por no creer en algo que no existía. Entonces siempre estuve medio en conflicto con eso, pero me pasaron cosas, porque yo siempre fui muy cagona a pesar de no creer en nada, y esa no creencia me era como mi escudo también para no asustarme, porque yo por ahí estaba sola y si sentía cosas o escuchaba ruido, de la nada empezabas a creer un poco. Claro, creía, y también siempre fui muy fan de las pelis de terror y me gustaba todo ese mundo así del suspenso, No creepypasta, nunca estuve mucho metida en eso, pero sí me gustaba, tipo ver cosas de terror o historias o videos, tipo de esas cosas así. Pero justamente por el miedo mismo me negaba a creer que algo de eso existía. Claro. Tipo, bueno, sí. Y yo creía que si no creías en la religión católica no había otra cosa. Eso desde mi ignorancia total de... O sea, yo apenas sabía si había más religiones, pero era del no conocimiento de la religión. Claro. Yo qué sé qué es eso. O sea, para mí era creer en alguien que hace milagros, ¿entendés? Y yo decía, eso no pasa. Toma agüita. Sonido de agüita. Pero bueno, después me fueron pasando cosas. En Neco siempre hubo... Yo soy de Necochea y Ay, no. en Neco siempre hubo mucho el tema del parque, como que había siempre o sectas, que se encontraban dibujos de sectas en el parque y siempre los vi de chica. Uno de chica iba al parque desde muy chica, iba sola con amigos y siempre buscábamos los símbolos de las sectas, ponele, y bueno, y en Neco era todo medio turbina, mataban animales, tipo era medio hueso, todo. Se han encontrado cosas turbias, tipo Necochea. Sí, igual eso toda localidad que tenga playa. Sí. Las localidades costeras de por sí playa y bosque, mucho. Playa, bosque, sabes pero que bueno, encontrás algo fijo. siempre el estaba Calvario. el tema de encontrar las casitas de duendes, tipo, siempre me llamó la atención todo ese lado, como que siempre iba al parque en busca de encontrar cosas, tipo rastros de magia. De lo desconocido. De lo desconocido, claro, y siempre tuve esa sensación de que no me podía quedar con lo que está a la vista nomás, como que tenía que haber algo más, y eso siempre lo tenía a pesar de querer ser una atea orgullosa. Hoy no sé si me considero atea o qué mierda me considero, la verdad que no lo sé, pero sí como que eso siempre me llamó la atención. Y después me ha pasado de estar sola y escuchar ruidos y cosas y tener miedo y buscar en internet tipo, hay espíritus en mi casa, ¿cómo hago? Tipo, Claro. ayuda. No sé. Y hacer, tipo, liberar espíritus, cosas así, de hacerlas totalmente de la inconsciencia, decir, bueno, tenés que prender una vela y hacer pedir que esos espíritus se vayan a la luz y no sé qué, a la tea, pero así esas cosas, y vos decís, no tenía coherencia para mí. Claro, y ahí te empezaba a preguntar qué es la luz, qué es la oscuridad. Claro, y siempre me cuestioné qué pasaba después de la muerte, Claro. como que eso siempre, que el universo era muy grande y nosotros muy chiquitos, tuve muchas crisis existenciales también por eso, que no me hicieron mucho bien, pero que siempre fui por ese lado, entonces siempre busqué. Y un día, buscando cosas así, recordando estas cosas que me había pasado, me encontré con lo que eran los blogs que había en internet de magia blanca. No sé si alguna vez leyeron de esos blogs. Pero había encontrado un blog de una persona en particular, que no recuerdo el nombre, ni recuerdo el nombre del blog, pero que decía que era magia blanca. Entonces ahí descubrí que había algo que era magia negra y algo que era magia blanca. Así lo decía en internet, ¿no? Y no creo eso, pero bueno. Magia blanca era la que era buena y que no te iban a devolver nada, y la magia negra era la de las sectas, la de que te vuelve todo por tres y que es todo malo y hacerle daño a la gente. Tipo, como que eso era mi primer conocimiento de lo esotérico, fue eso. Y en este blog de magia blanca había muchos hechizos que no eran malos, que eran buenos, para la salud, para el dinero, para el amor, para no sé qué fin, qué pan. Cuestión que me reenrosqué leyendo todo eso, tipo me veía como recopado, como que divertido. Bueno, esto puede ser el otro algo que hay que nada tiene que ver con la religión, que era lo que a mí no me gustaba, y yo creía que todo lo que no sea ciencia era religión.
Error de mi parte, claramente. Aparte hay como cierto, como algo de atractivo en lo oculto, en lo que no es normal. En lo que no es normal, pero yo creía que si creía en eso, tenía que creer en la religión. Después me di cuenta que la religión, eso también lo desestimo un montón y que nada que ver, pero bueno, eso era mi ignorancia total de cuando era chica. Pero bueno, me puse a leer este blog y lo leía muy recurrentemente porque había muchos hechizos y siempre decía, tengo que hacer alguno. Pero bueno, tenía que 14 y no tenía plata para comprar hilo de color específico, porque viste que los blogs, no sé si han leído alguna vez, o tienen incluso ahora en ingredientes Amino, específicos, cosas así, como que tenés que tener todas las cosas específicas para que te salga bien, y si no tenés todo, no te va a salir. Cosa que hoy no creo tampoco, pero bueno, en esa época yo creía eso. Entonces me acuerdo que se lo comenté a una compañera de la escuela random, que no es mi amiga y que no lo fue nunca, pero que se sentaba delante mío y hablábamos. Y le había comentado, y nosotros siempre nos contábamos de un chico que nos gustaba cada una, tipo, y siempre hablábamos de esos dos chicos. Entonces yo le dije, ay, que yo vi un hechizo de amor y siempre lo quise hacer, pero no me animaba. Y ella me dijo, a ver cómo es, y yo le conté, y me dijo, pero no se necesitan tantas cosas. No, le digo, no se necesitaba ponerle 3 velas rosas, un hilo rosa y una fotito de la persona. El amarre. El amarre. Entonces fue como, bueno, lo hacemos las dos, a ver si funciona. Entonces, bueno, fuimos las dos, imprimimos la foto juntos, porque a mí me da vergüenza imprimir la foto. Claro, imprimimos una foto que tenía las dos fotos, tipo, que era un collage de ambas fotos, la cortamos a la mitad, una foto para cada una. Una del chico que a mí me gustaba y una del chico que a ella le gustaba. Compramos un hilo, 1 metro de hilo, nos dimos medio, entonces ya nos salió nada, súper barato en esa época. En vez de almorzar, fuimos al centro y compramos todo la vela y toda la bola, compramos ahí. Bueno, lo hacemos las dos juntas, dijimos, bueno, a la noche, cada una en su casa lo hace, y después nos vamos contando a ver qué pasa. Eran dos pibes que no nos daban bola, ¿no? O sea, como que no teníamos nada de relación, digamos. Bueno, cuestión que el ritual era hacer un pentagrama con las velas. No. Y no te parecía raro. No, porque para mí, yo no sé, nunca he hecho nada. Porque a ella le dijeron, es magia blanca. Hacer un pentagrama dibujado en la mesa y poner una vela en cada punta, agarrar la foto, tenías todo un papel, te lo tenías que tener escrito para acordártelo, tenías que decir una oración, mientras agarrabas la foto de la persona, la enrollabas y enrollabas el hilo alrededor de la foto. El amarre más amarre jamás. Era un recontra reamarre. Yo quiero aclarar que esto Lali me lo contó a los 2 o 3 días de que andábamos medio chongueando. Onda, imagínense caminando por el parque hablando de estas cosas y ella me cuenta que hizo un amarre. Bueno, ok. Yo lo hice, usted piense que yo lo hice con mucha intención, porque en mi época era la época en la que yo deseaba que alguien me ame y tener novio, y esa era mi motivación. No era, tipo, me daba igual quien sea, yo quería que alguien me quiera porque tenía la autoestima baja y necesitaba un poco a alguien que me suba la autoestima. Mínimo explotó el pibe. Nada, cuestión que mi amiga también lo hizo, nos mandamos un mensaje por Facebook en esa época, como lo hiciste, sí, yo también, vamos, espero que funcione, sí, no sé qué. Cuestión, no pasó nada ese día, guardé todas las cosas. Vos tenías que guardar esta fotito en un lugar que nadie pueda tocar, porque la foto obviamente era el amarre, claramente. Sí. Lo guardé en una cartucherita, un neceser, alguna pelotudez que tenía mis cosas, lo dejé ahí. A todo esto, no estaba mi mamá ni nada de eso claramente en mi casa. Bueno, nada, fui a la escuela otro día, nos contamos las dos, nos cagamos de risa, y ahí empezamos a dudar, como bueno, capaz que no pasa nada, tipo, no sé qué. Esto fue un jueves, el viernes fuimos a la escuela, hablamos de esto, no sé qué, bueno, nos contamos si pasa algo el lunes, porque no hablábamos todo el tiempo. Entonces, cuestión que ese fin de semana, a mí me pasa que por WhatsApp me escribe este chico. Hola, ¿cómo estás? Y yo tipo, ¿de dónde sacó mi número? Yo no me había pasado. O sea, yo no le pasé mi número nunca. O sea, yo esperaba que me hable por Facebook. Tipo, era algo muy... El chabón sabía quién era, yo sabía quién era él, pero era como amigo de un amigo, entonces tipo, no. Claro, hasta ahí. No éramos conocidos, no estaba, y WhatsApp era en esa época cuando recién se empezó a usar, o sea, y me escribió por WhatsApp, y me escribió y me empezó a hablar, y me empezó a tirar palos. Empezó a tirar palos, tipo, sí, o sea, yo lo conocía de antes, pero bueno, no importa, que no quiero dar mucha información de encima tampoco, pero me empezó a hablar, me empecé a ver con el chabón todo, y el lunes cuando fui, mi amiga se lo encontró en un boliche, y se lo chapó, y nosotras, así. Duras, tiesas. Uy, tiesa. Para nosotros funcionó. Claro. Después, bueno, todo terminó mal, tanto para mí como para ella, terminó siendo algo muy tóxico. Cuestión que mi aprendizaje de eso fue, cuando me di cuenta más de grande, fue no puedo volver a hacer esto porque vuelve todo por 3 y lo que hice estuvo mal, y ahí me di cuenta y dije, ¿qué hice? Porque para mí
hice algo malo porque forcé a alguien, después empecé a leer más y vi que no estaba bueno hacer algo, forzar a alguien a. Y como después me salió como el orto todo lo que había hecho, dije, definitivamente, no era por ahí. Y me volvió todo 8 veces peor y para mí era todo terrible y era por eso, porque había hecho un amarre. O sea, yo justifiqué todo lo que me pasó con el amarre, claramente no, pero bueno. Pero bueno, cuestión que ahí dije, no. Aprendí. Bien, eso Así es como importante. vos aprendió con las invocaciones, yo aprendí con los amarres. Y Con después- él fue lo único que hice, además, nunca algo para Claro. conseguir plata, para no. Ella, amor. Amor. Tu Su debilidad. Esas son las debilidades de cada uno. Sí, Quizá pero uno yo es- cuando tenía 15 claro. mi deseo Claro, era por eso. ser amada, Sí, ese sí, era sí. mi... Tu historia tiene aprendizaje porque la mía no. No, la mía... La mía no sé si es casi un que no hay aprendizaje. historia y no hay, todavía no logro entender el aprendizaje. Ok, así que- ok. Bueno, pero nada, cuestión que Después de después de eso, como que medio me asusté, porque la verdad es que me asusté porque yo no lo hice esperanzada, pero no creí que fuera a funcionar. De hecho, después lo negué, dije, no, esto pasó, fue casualidad, porque es lo primero que uno siempre piensa, eso fue casualidad, fue casualidad. Cuestión, seguí leyendo el blog, pero en algún punto del mundo se cerró ese blog y no lo leí nunca más. Pero siempre me quedó la de seguir leyendo sobre el tema. Y más de grande, ya bastante más grande, cuando ya estaba acá en Tandil estudiando, volví a leer sobre el tema y ahí ya sabía más, porque ya me había visto más documentales, o ahí ya conocía el tema de los medios y todo eso que por ahí antes no tenía ni idea. Y empecé a buscar y me acuerdo que empecé a leer y descubrí la Wicca por un video que vi en YouTube de alguien que era Wicca y como que, esto existe y era una persona famosa y fue como que, o sea, esto sí existe y sí pasa y no es como algo normal y vi que era como una especie de religión. Yo escuché religión, Ya no te gusta. mi atea interna me dijo, no sé si me gusta mucho la religión. Pero bueno, dije, pero es algo mágico, tipo, bueno, hay una manera de hacerlo y que no sea algo malo, ¿entendés? Porque yo me quedé con que era algo malo, tipo, como, porque Religión después... igual a malo. Claro, para mí era malo. Pero bueno, dije, bueno, hay alguna manera de hacerlo distinto. Entonces me puse a leer y a meterme y dije, bueno, yo quiero ser Wicca. Tipo, yo así. Sí, me leí como 800 libros y cada vez que leía era como que no me cerraba, porque yo no quería una religión. O sea, yo no buscaba una religión, nunca me gustaron las religiones, nunca me gustó tener que seguir algo al pie de la letra, decir esto. Y me acuerdo que nada, que la Wicca, no sé si han leído ustedes alguna vez algo, bueno, vos Mori ya dijiste que sí, pero es como muy estricta, al menos lo que yo leí. Estructurada. Es muy estructurada, tenés que elegir un dios y una diosa, tenés que... Depende de la que la Depende, sí, bueno, pero como yo lo que yo leí era que te tenías que iniciar y que... yo leí 2 libros que eran los que aparecían en internet de Sí, esa que época, ten- como los libros de la Wicca. Que te que eran tenía que escritas- iniciar la líder de la Sí, que la... que era escrita por un hombre primero, lo cual no me simpatiza mucho, pero como que era como que te obligaba a que tenías que iniciarte sí o sí, como que no lo podías hablar con nadie que no sea Wicca, como que nadie podía saber que vos lo hacías porque si lo contabas no iba a funcionar, como que, no sé, bueno, lo de la regla de 3, de que todo te vuelve por 3 y que entonces tenés que tener un montón de cuidado y yo perseguida de que no quería que me vuelva mal, de que me vuelva todo malo, era como, y que tenías que tener una iniciación, un aquelarre, hacerte un átame, hacer, no sé, como que tenías que tener un montón de cosas para poder arrancar. Yo, pobre estudiante, tipo, ¿de dónde saco plata para comprarme todas las cosas que según se necesita, según este libro, para hacer Wicca? Y cómo conozco gente y cómo hablo con gente, entonces medio como que me bajó un ¿Cómo toque. hablas con gente si no se puede hablar? Es como el club de la Claro, pelea. es como, ¿cómo hago para conocer gente? Porque yo no tenía ni idea, o sea, qué sé yo leí esos 2 libros. Claro, no vas por la vida preguntando, ¿vos sos Wicca? Claro, ¿cómo conozco? Y además si lo decía está mal, entonces era como que mi ¿Sos cerebro Wicca? estaba muy ¿Tenés una confundida. aquelarre? ¿Me querés Y- iniciar? Claro, ¿qué hago? Yo decía, además, me daba medio secta al meterme a un lugar y que me inicien. Yo lo único que tenía de Y conocimiento. las eso era- religiones son medio secta todas. Claro, entonces era como, no sé si me quiero meter en esta. O sea, no quiero tener que cumplir tan al pie de la letra. Además, soy una persona que tengo horario, que tengo un montón de cosas para hacer. Tipo, me voy a meter a esto tan de lleno. Y leí de la brujería tradicional y como que no tenía mucho sentido una cosa con la otra. Entonces yo no entendía nada, como que tenía demasiada información y no sabía para dónde ir. Me acuerdo que ahí fue donde hablé con Sol y me enteré que ella también estaba metida y yo tenía muchas ganas de probar algo más simple como el tarot, que era algo que yo de chiquita lo había usado, que siempre me olvido de eso, pero porque mi abuela le vino en una revista y yo lo usaba, pero que tenía ganas como de probarlo más profesionalmente y me interesé en eso
Y me acuerdo que ahí solo apareció un día y me dijo, sí, yo tiré las cartas y que tenía el que ella tiene y que ella también lo leía, pero que ella la Wicca no le gustaba y como que había otras cosas. Y me dijo, ¿por qué no traes Amino? Ahí vas a encontrar todo. Y ahí entré a Amino y ahí descubrí todas las cosas que nunca había leído, que era que la brujería se puede hacer como se te cante el culo, básicamente, y que todo se puede aprender y que no tenés que tener un don y ser especial y bla, 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 que eso todo se puede desarrollar. Y ahí arranqué. Y ahí me empecé a informar en cosas que sí me interesaban y empecé a tomar todo con pinzas y no a decir eso tiene que ser así. Y a tomar lo que a mí me parecía que estaba bien sin seguir nada recto, vamos a decirlo. Pero creo que así arranqué. Con Amino, básicamente. Sí. Pero porque en Amino hay mucho, no siguiendo un lugar en particular, sino leyendo de ahí muchos libros que yo no había encontrado por otro lado. Creo que ahí arranqué, más que nada. Sí, fue Con como un que libro te abrió la con biblioteca. con el libro de Brujería Verde que todo el mundo conoce, ese libro es el que más me gustó porque ahí es el que explica que uno puede hacer mil cosas y es una chica que arrancó con Wicca y que terminó haciendo algo nada que ver y mucho más libre. Y ahí dije, bien, esto es lo que yo quiero. Y ahí arranqué con todo y ahí, bueno, de ahí lo paré hasta ahora, que bueno, eso ya es desarrollo personal de lo esotérico. Pero bueno, el inicio fue ahí. Anchi. Yo, uy. Y ahora te toca a vos. Lo- Ya pasamos las dos con las cosas. Sí, no, de hecho, o sea, lo mío es bastante aburrido, o sea, yo me considero como la que menos estímulos de ese estilo tuvo, por lo general. Sí, quizás lo puedo llevar más por el tema de que yo siempre fui una persona que, o sea, imagínense que yo empecé a leer libros de fantasía, no historias de fantasía, dígase Harry Potter y demás, ese tipo de fantasía, a los 7, 8 años arranqué. Leía otras cosas antes, pero 7, 8 años arranqué con el tema de fantasía. Yo amaba todo lo que es Pirata del Caribe, Narnia, Harry Potter, eran como... Siempre me copó mucho lo de la fantasía y las criaturas fantásticas y los animales mágicos. Es como que yo me acuerdo de estar en Estados Unidos, porque estuve un tiempo en Estados Unidos, estábamos en la escuela y teníamos 7, 8 años y con mis compañeritos íbamos al patio de la escuela y dejábamos tréboles de 4 hojas, o sea, buscábamos tréboles de 4 hojas y armábamos casitas para los duendes. Y dejábamos gotas de rocío en las hojitas cerca de la casa para que ellos pudieran tomar agua. O sea, como que siempre, y a mí bueno, me acuerdo que en Discovery pasaban muchos documentales fake, obviamente, de criaturas mágicas, tipo esos de Pie Grande, de las sirenas, Ay, el de las sirenas, qué trauma con ese del, documental de mierda. claro, Yo del me lo monstruo recreí. del Fui monstruo re triste cuando me enteré que era falso. No, es real. es que es real. el monstruo del lago Ness, después todas esas criaturas mitológicas que a mí yo siempre quise, como que para mí siempre fue muy a lo Spiderwick, que tipo es como un mundo que no puedes ver hasta que lo ves. Y es como, qué buen claro, libro. no lo leí el libro, pero sí vi la película de chica y me gustaba mucho por eso. Ese tipo de fantasía siempre me llamó la atención por el tema de las criaturas mágicas, de las hadas, de los... No era mucho de las hadas, yo era más de tipo, bueno, de Pegasos, dragones, sí. Igual los dragones son un gusto adquirido, porque antes no me gustaban tanto, pero bueno, siento que como que de ese lado siempre fui muy fantasiosa en ese sentido, también por las cosas que leía y que siempre me atrayeron. Siempre buscaba de esas, las típicas de, bueno, yo siempre fui, o sea, de chica por ahí era un poco más cagona con las películas de terror y las miraba igual y por ahí me daba miedo un día, dos y después ya nada, X. Pero después empecé a ser más escéptica. Yo criada en una familia católica que, bueno, mi abuela catequista, yo obviamente me bautizaron, tomé la comunión, tomé la confirmación, o sea, todos los pasos a seguir para ser católico los hice. Obviamente muy de la presión de, bueno, mi familia quiere esto, porque yo era chica, tenía 8 años cuando tomé la comunión, 9, y y la confirmación fue como, bueno, ya hice la comunión, voy a hacer la confirmación. O sea, fue un año detrás del otro. Y nada, porque la escuela también lo daba, lo dictaba, entonces como bueno. Pero nunca siempre me costó mucho, mucho, mucho el tema de tener fe, de creer. De lo espiritual siempre me fue muy mal con eso. O sea, yo me acuerdo que me la pasaba hablando de una nena que tiene 8 o 9 años, es un montón, que yo me psicoanalizaba todo el tiempo de por qué
me es tan complicado creer que cuando rezo Dios me escucha o no, ¿entendés? O sea, es como que me costaba mucho y yo Tenías ahí sufría esa- mucho porque esa duda. o sea, para mi familia, o sea, yo desde mi punto de vista, para mi familia era algo tan sencillo como creer y ya. Y ya está. Como, ¿por qué no creerías? Claro, ¿por qué Tipo, no? Y yo siempre fui muy de cuestionar todo, como More. Sí soy mucho más de lo que es la ciencia. A mí la ciencia es algo que a mí me gusta mucho, me gusta saber sobre el universo y esas cosas, tipo todas las publicaciones de la NASA yo les doy like. O sea, ahí soy va a estar así. ahí va a encontrar Claro, sí. Pero tengo ese lado fantasioso de que yo siempre quise que existiera un mundo mágico por decirlo de una Sí, manera. la fantasía, o sea, claro, de tipo, que de algo más haya. algo más, tipo, de que sí pueden existir los hombres lobos o los vampiros, o pueden existir los magos, o la magia existe, la típica. Y yo creo que por ese lado también era, yo era muy escéptica con el tema de los fantasmas, espíritus, ¿no? Por el tema de que yo, nada, siempre me decían como, bueno, no, viste, que de chico te dicen, bueno, no existe eso, no te asustes, para que no te asustes. Y dije, bueno, ok, tipo, no existe, y no existe, no existe, no existe. Y me acuerdo con mi vieja veíamos el programa de la Medium, de Home and Health. no era Home and De Health, Discovery. es ¿no? de Bueno, no importa, sí. TLC. TLC. Sí. También estaban infinitos antes. Bueno, sí, antes sí, ahora lo pasan por TLC, pero nada, me gustaba mucho porque era no son, porque claro, vos veías películas de terror y era tipo siempre un demonio, un espíritu que quería lastimarte o matarte o chupar tu cuerpo, y en cambio de la Medium era como todo lo contrario, o sea, era ella comunicándose con los seres queridos que habían fallecido de las personas de una manera muy espiritualmente sana. También tenía un poco de cristiana igual ella, porque es la religión que tiene la mujer, pero muy del lado pero sí, para el bien, no para el tanto bien, para el mal, bien. como no y yo solamente el veía lado que la malo. gente tipo, y vos decías, claro, y yo lo veía, es como, bueno, sí, capaz que el programa está rearmado, ponele. Pero, qué sé yo, a mí me llamaba la atención, y ahí me empezaron a llamar más la atención los medios y eso, y lo que es paranormal. Entonces yo me veía todos los documentales de, tipo, bueno, historias de ultratumba que lo pasan por Discovery, todo lo que es los cazafantasmas, tipo de que empiezan con las cámaras y van a... Y me vi un montón de documentales, a mí me gustan mucho los documentales, entonces me veía como mucho de eso. Y a la par todo esto de, bueno, a mí me encantan los programas de estos tipo como inexplicable, que pasan por History, no sé, todos esos que tienen como cosas tipo teorías conspirativas, todas esas cosas, como que siempre dudando, pero también soy una persona muy de la ciencia, como dije. Entonces me costó mucho acostumbrarme a creer porque ponele, habíamos jugado, me acuerdo que una vuelta nos juntamos, yo tenía 9 años, nos juntamos en casa de un amigo, con otros amigos, vimos La Huérfana, una película de terror, y después nos pusimos, claro, para, tipo, que seguíamos como medio cagados hasta las patas con eso, qué sé yo, dijimos, bueno, vamos a jugar la copa. Bueno, nos pusimos a jugar la copa. ¿Aflojaron el terror de la película jugando la copa? No, aprovecharon. Era así, éramos 2 chicas, que de esa edad, viste, éramos 2 nenas y eran 3 nenes, ¿me entendés? Y los pibes a esa edad, re boludones, tipo, re ganas de querer asustar, sí. Obvio que yo siempre fui súper terca en el sentido de que yo, si siento miedo o estoy triste, no lo voy a mostrar. Tipo, Jamás. yo para eso decía, no, estamos viendo todo, no. Tipo, yo era esa persona. La que niega. Igual sí movían, o sea, yo lo veía a Valentín, que lo voy a decir el nombre porque X, pero lo veía el pibe, que era uno de mis mejores amigos, que estaba moviendo así la mesa por abajo, o sea, que él pateaba la mesa, o sea, lo veía, lo tenía enfrente. Pero bueno, nada, o sea, sí había jugado un par de veces a ese tipo de cosas, no a la Ouija, sí a la copa y al libro rojo, que eso fue mucho más de grande igual, pero va por la onda igual. Va por la onda, sí, mucho por lo de espiritismo, o sea, también siempre me cuestioné todo lo que es religión y eso porque no me gustaba, y después cuando falleció mi madre, que yo tenía 14 años, dije, no creo más en nada y se acabó. Y si existís sos un hijo de puta. Es que sí, porque literal que, viste, cuando yo me esforzaba mucho, rezaba todos los días y todo, pero nunca vi nada. ¡Ah! Yo acá plata no vi nunca. No, pero nada, me costaba mucho creer, mucho. Y después, o sea, sí
como les digo, mucho documental, mucho ver cosas y eso, pero experiencias paranormales, si bien tuve, estoy segura que tuve, o sea, hoy en día las noto más que en ese momento porque yo estaba muy cerrada como, es una sombra. Le buscaba, no, porque la luz, porque la física dice que, o sea, porque yo una persona muy Y le científica. buscabas la explicación. Yo siempre le buscaba la explicación a todo porque si quería ver algo, pero si veía algo quería que fuera irrefutable, como decía More, es o es, tipo, No nada hay- de, hay una sombrita, no, pero es que hay un árbol y está la luz, entonces se puede confundir. Bueno, yo soy muy así, de tipo, necesito, Agnóstica. claro, muy agnóstica, sí. Y después, con el tiempo, nada, sí, medio que lo dejé de lado, como que no le di mucho hincapié a nada de eso, más allá de verme los documentales, eso que a mí me gusta. Y nada, después los conocí a ustedes y te conocí a vos, Lali. Ah. Que le tiré las cartas claro, y tiraron la las obligué a cartas con creer. sol en esa la semana rolera y fue como un, no, re piola, porque yo siempre me quise tirar las cartas y nunca fui a alguien, porque tenía que ir a alguien y yo sabía que había muchos chantas. Entonces era como un, necesito a alguien de confianza. Y bueno, Que no tenga entonces por qué, tipo. Claro, que no tenga por qué mentirme, porque no es que le estoy pagando para que me diga algo. Sí, sí, sí. Entonces fue como un, ok, y empezaba a tirar las cartas y como que nos cagamos de risa, qué sé yo, y esto y lo otro. Yo en esas cosas siempre busqué creer, o sea, quería creer. Entonces como, bueno, medio que también intentaba no pasarme la línea de tanto querer creer, creérmelo y que sea una pelotudez, y no Sí, el volverme equilibrio. claro, y no volverme totalmente no creyente. Pero bueno, nada. Después nada, de que vos, de que tirabas cartas, de que con el péndulo y eso, y me fuiste mostrando un poco más del mundo en general, bueno, después el resto también, cada uno con sus experiencias. La obligué. Yo, claro. Sí, sí. No sé si es que No, obligar, no sino la que vi. me mostraste que, como yo te veo como una persona muy confiable, siento que es como que ni vos estabas segura a veces, y sin embargo, es como que había cosas que vos decís son inexplicables, entonces, nada, bueno, como que y a poco lo fui viendo eso. Ahora me pasa con las cartas ese mismo prejuicio de esto será real, esto no, me juega en contra cuando tengo que tirar las cartas yo misma o cuando tengo que usar el péndulo. Que el péndulo sí me responde, pero siempre dudo de que me diga la verdad. Sí, yo creo que vos Entonces, todavía estás iniciando. estoy iniciando, sí, por eso. Estás en proceso. Es Todavía estás en por ese eso, proceso de claro. ya estás terminando de iniciar Claro. porque ya estás bastante O sea, metida. si bien tuve experiencias paranormales que son como, bueno, no las puedo explicar porque me ha pasado, y he tenido señales, digamos, de otras cosas que voy a decir, ¿qué coincidencia puede ser esto? No, por ahí no puede ser coincidencia, qué sé yo, algo muy justo. O, qué sé yo, bueno, yo siempre fui muy de lo energético por el lado de la meditación y eso, y he tenido viajes astrales. Me ha pasado en el último año que he tenido sueños lúcidos y yo no los quiero y me pasan igual. Y son esas cosas que está bien que es algo del cerebro, pero tiene una explicación de que el cerebro en realidad está bastante dormido cuando vos estás dormido también, entonces como que bueno. Y bueno, Sí, cosas yo que no mezclo pudiste mucho explicar. lo que es ciencia con lo conocido con Con lo lo desconocido. desconocido. O sea, Sí, sí, porque yo como que bueno, quiero ver ese punto intermedio, en qué momento termina la ciencia y empieza La magia. la magia. Ahí está, qué La magia. Pero bueno, nada, sigo trabajando todavía, no. Por suerte no nada turbio, por ahora. Por ahora no flotan las cosas. Claro, capaz que después me pinta las creepypastas y... No sueltan las cosas, pero se caen las cosas cuando... Claro, mueven, bueno. se ¿Cuántas veces caen. hemos cagado a pedo al perro, al gato y están los dos acostados con nosotras? Porque escuchamos ruido en casa. Claro, sí, bueno, eso sí. Sí. Mal. Bien, Freddy. Yo. Freddy, te eh, toca, te toca. es como. Creo que el inicio de todos es ser curioso e Siempre, inquieto. obvio, siempre. Es como la base de cualquier Con todo. práctica. Eh, Arranqué con lo esotérico, con lo mágico, con lo oculto, creo yo. Primero, desde casa, si bien fueron muy religiosos, no estoy bautizado, ni siquiera bautizado, soy todavía de ese rebaño. Pensé que sí estaba bautizado. No, no, Bueno, no, no, mejor. no. Todavía, por eso soy tan peligroso. Eh, Me gustaban las películas de terror, me encantan los documentales, entonces desde muy chico siempre para ese lado. Entonces estaba eso en la tele, yo me enganchaba
y me colgaba con esos programas, lo sigo haciendo. Provengo de una ciudad costera, que es Mar de Ajó, donde haces 2 pasos y te cruzas con algo. En las plazas siempre había pentagramas, en las playas siempre había ofrendas umbanda. Eso es como moneda corriente en cualquier, en la costa atlántica. En general, Costa argentina vas a encontrar cualquier cosa de estas. Nos pasó con un grupo de amigos de... Allá en Mar de Ajó había muchos descampados, entonces como grupo de pibes pintaba un sábado salir a caminar, porque juntarse a jugar tipo PC y todo eso no, pero salíamos a pasear, boludeábamos, y un día nos metimos en un campo y nos internamos en un campo, era bastante grande, y de un momento a otro nos dimos cuenta que estábamos, o sea, posta, de un momento a otro nos encontramos ante una pila de huesos. No era 1 o 2 huesos, era una pila que superaba nuestra altura. Huesos de animales. Creemos que eran, o sea, vimos, claro, los que vieron, identificamos animales, varios animales, no eran solo vacas. El tema es que era una pila. claro, O sea, eran ¿qué hace una pila de huesos ahí? Eran más altas que nosotros las pilas. Estaba hablando de 1,60 m para arriba de huesos apilados. O sea, mucho. Era más alto que yo. Claro. Y bueno, obviamente, primero que nos cagamos de risa, que nos quedó una sensación rara, nos sacaron a punta de pistola de ahí, así que No. está bien, el terreno era privado, está bien, nos metimos en un lugar que no debíamos, nos cagamos hasta las patas, terrible, y nos quedó algo en la cabeza dando vueltas, que es qué mierda era eso. Fuimos a los 2 días porque era más fuerte que nosotros, o sea, como que no... Lo de la punta de pistola no fue tan fuerte como la pila de huesos. Era más fuerte la curiosidad que el miedo. Y no la encontramos. Pero nada. Ni un hueso, ni un rastro. Miedo. Y es como, qué culeros, qué carajo pasó. Y nos quedó la intriga hasta el día de hoy. No vamos a saber nunca qué putas pasó ahí. Y eso fue como una de las primeras cosas que me dijeron. Capaz que los programas de History no están tan flasheros. Claro. Capaz que no están tan de la mierda. Y bueno, grupo también de gente muy curiosa, muy pelotuda, porque nos metíamos en cosas sin saber, porque... Sí, pero eso es de la ignorancia. Nuestra ignorancia era fundamentada porque no había tanto acceso a internet hace 20 años atrás. Entonces teníamos menos información, porque eso no es que se podía googlear, pero era muy raro. De hecho, no se encontraba, no. Era difícil y ya sabíamos que era todo mentira. O sea, teníamos en la cabeza que era todo mentira. Hasta que un día fuimos a un ciber, ni siquiera era un ciber, era un kiosco que tenía computadoras, y estábamos pelotudeando, nos metimos 3 o 4 en una máquina, y no era un creepypasta como tal, pero era una cosa así medio estrambólica. Una onda. Que la página, no me acuerdo cómo se llamaba la página, pero era Pedro Responde. Y vos le hacías preguntas y la cosa este algoritmo, o sea, quiero creer que era un algoritmo, te respondía. Y empezamos a hacer preguntas boludas. ¿Cuántos somos? Que no le pegó, me acuerdo que hicimos preguntas muy básicas y no la atinó. Hasta que decidimos hacer preguntas como un poquito más serias o más específicas. Y de pronto no estaba tan alejado de la realidad. Y como que de pronto justo estábamos cercanos al cumpleaños de 15 de una de las pibas del grupo. Y empezó a tirar data de lo que iba a pasar en esa fiesta, sin decir que iba a haber una fiesta. O sea, nosotros no dijimos qué va a pasar en esta fiesta. Es, en tu fiesta de 15, me acuerdo casi textual, porque no, marcó, en tu fiesta de 15, tené cuidado con tal cosa, o se va a pelear tal persona con otro tal, cosas que sí pasaron. Qué miedo. Como que tales personas ocultaban la verdad a otras, o sea, como que se estaban medio ahí mintiendo. Y son cosas que decís, o fue una coincidencia de la zamputa, o algo había, pero siempre nos quedamos con... ¿Qué carajo? Sí. Es un juego de internet. O sea, nosotros lo vimos como eso, pero nos cagamos hasta las bolas.
Y eso fue como el primer gran inicio de algo que me llamaba mucho la atención, que fue un juego. Para mí fue un juego. Pero el juego se terminó cuando yo inicio como fotógrafo a los 13 años, 14 recién cumplidos en realidad. Y bueno, tenía mi camarita digital y sacaba fotos. Todo lo que se movía se sacaba fotos, y una vez saco fotos no solo con mi cámara, sino con mi teléfono, que era un Nokia 3220, el de las lucecitas a los costados. Sí, hermoso, hermoso. Estaba tirado en mi cama, saco una foto, y lo que era la pila de ropa arriba de la silla no era una pila de ropa, que es lo que yo estaba viendo, sino que a través de la cámara se veía algo más. Y había una lechuza, algo muy similar a una lechuza. Y yo digo, puta que me parió. La cagué. Yo dije, ¿en qué me metí? Porque entre la foto y el Pedro responde, entre los pibes nos juntábamos y boludeábamos, jugábamos, es una realidad, pelotudeábamos mucho, pero siempre con eso. Cero información, cero conciencia. Sí. Y yo dije, listo, acá la cagué. ¿En qué me metí? ¿En qué mierda me metí? Se me metió un demonio. Mucha bola no le dimos, pasaron cosas ahí en el medio, pero las fotos se siguieron apareciendo. En uno de mis laburos llegó a aparecer una cara reconocible, era una cara, al punto de que supe quién apareció en esa foto. Terrible. Que era el abuelo de una de las personas que había fallecido en el lugar, y es como, no. Y yo tengo la foto, y se murió hace 10 años. ¿Existen todavía o las perdiste? Curiosidad. Yo creo que la foto del laburo debe estar en alguna computadora, capaz que en la CPU, si es que no la tiraron. Terrible. Y las fotos del celular sé que no, porque el teléfono murió de la nada. Sí. De la nada hizo pum, dejó de funcionar y a la mierda. Qué lindo sería tener esas fotos, boludo, para verlas hoy, ¿no? Sí, como siempre me queda la duda en qué carajo vi. Porque ahora capaz que lo miro y es como, soy un pelotudo bárbaro, era un reflejo, pero no. Para mí había muchas cosas más detrás que generaron dudas, generaron cosas bastante de mierda en mí, pero no por eso dejé de ser curioso con el tema. Y desde esas fotos en adelante siempre me mantuve investigando, siempre leí mucho. El internet ayudó un montón. Sí, como a todos. Sobre todo porque no tenía familia cerca. Para acceder a internet llegó un ciber, entonces me metía como en la cabina y empecé a investigar, y ahí empecé como en mis primeras investigaciones un poco más reales, porque aprendí a no quedarme con la primer página, sino que juntaba como varias, cruzaba información, cruzaba datos, y ahí empecé a aprender. Siempre me mantuve leyendo de otras religiones, y de las religiones, de las que no son tan religiones, sino que son como sectas o como cultos, pero sí siempre en constante lectura. Con amigos hemos jugado a la Ouija, hemos jugado a la copa, pero ahí estaba la diferencia. Yo cuando lo hacía con los pibes era jugar. Sí, era un juego. Era literal un juego, sí. Y después avanzando, como investigando, siempre con la duda de qué es lo que me rodeaba, escuchar y ver cosas siempre. O sea, en mi casa constantemente escucho cosas, veo sombras. Me pasaba de ver gente que yo soy consciente que ya estaba muerta, porque era gente que yo conocía, los veía, es como, vos te moriste. Yo sé que ahí? Vos no deberías estar acá conmigo. O de soñar que alguien iba a morir y la quedaba a la semana, y eso era horrible. Eso es terrible. Yo hasta el día de hoy le tengo miedo a eso, porque me pasó con mi vieja y fue con mucho tiempo antes que lo soñé, pero yo nunca soñaba con ella, siempre soñaba con otras personas, y ahora cuando sueño que alguien muere me pongo mal. Vos nunca soñas conmigo, ¿verdad? No. Gracias. No, sí sueño con ustedes, pero no que se mueren. Joya. O si se mueren todos, entonces como muy poco probable. ¿Cómo muy poco probable? O sea, nunca vamos a ir en el mismo auto. Hay una posibilidad de 6 de que uno se muera, pero
Ajá. Vamos a cortar. Claro. No, entonces siempre me interesó, siempre tuve la percepción de quiero que sea como Harry Potter, es la posta. Creo que todos tenemos Todos. ese Yo deseo. quiero ¿Cómo nos gustaría? agitar la varita y que salga el chispazo. Yo cruzar practicaba con una varita que había, en realidad era un palo que había, una rama que había agarrado del bosque, tipo, y que tenía mi varita, y bueno, se me rompía, tipo, iba y buscaba otra, pero siempre practicaba los movimientos y tipo, a ver si, o sea, Si algo pasaba. ponerle una botella, a ver si Wingardium Si se Leviosa, movía. a ver si... Yo quiero cruzar ese placar y llegar a Narnia. O sea, tengo la Claro, ilusión, sí. tengo esa Esa esperanza ilusión creo de que nunca pase. se pierde. Todavía estoy esperando mi carta para Hogwarts. Yo tenía un Todos. problema con los padrinos mágicos. Yo deseaba tener porque, padrinos pero mágicos. eso es más quiero demostrar que Timmy era pelotudo, porque era imbécil, o sea, Era esquizofrénico, pero, no el pelotudo. pero no, bueno, sí, aparte, pero el chabón para pedir deseo era siempre le decían, guarda cómo pedirlo, y siempre la cagaba de alguna manera, era como, dale, hermano. Yo quería tener padrinos mágicos. Como Obvio, todo yo también esto. quería tener padrino. Basta. Hay que tener cuidado con lo que uno desea o cómo Obvio. lo pide. Obvio, con lo que uno manifiesta, hay que tener Con lo que cuidado uno también. manifiesta. Sí. Y después de tanta investigación, me uní al grupo con el que estaba hoy sentado. Ahí seguí investigando. Me acuerdo que Sol es otro de los fantasmas que mencionamos mucho. Mentira, no está muerta, pero no está acá presente ahora. Por eso fantasma. Ella me comentó que estaba queriendo arrancar con la... Ay, no me sale lo que hago. Cleromancia, se me fue la palabra. Y que le faltaban los dados. Entonces yo le regalo un set de dados y me quedó picando. Te llamo. Me llamó porque me gusta mucho el tema dados y ahí empecé a investigar. Seguí investigando, seguí dándole la vuelta como siempre. Arranqué con los dados, después llegó el mazo de cartas, que ahora los vinculo. Y sigo esperando a que el péndulo me reaccione porque no me da pelota. Algún día, ya va a pasar, Según otros péndulos dice que todavía no es el momento. Y yo creo que es algo que por algo te trabas y después te destrabas. Yo ¿qué fue? Hace una semana que estábamos hablando, que yo estaba re frustrada de todo. Al otro día arranqué y me puse a hacer cartas. Ahora estoy todos los días y me sale bien la Recibió su tirada. respuesta esa que Ojo, tanto yo estaba Recibí la esperando. respuesta que tanto estaba esperando y me desbloqueé. De la Yo nada. cuando agarro el péndulo que se mueve por el mismo movimiento, hago la pregunta y clava. Seco. No me voy a mover. Es físicamente imposible y Bueno. el chabón clava. Como, A mí con el te péndulo cagás. me pasó algo muy loco, contrario a lo que vos estás contando, de que yo también siempre, obviamente, uno siempre espera algo que digas, necesito verlo. Yo péndulo creo que lo leí así por arriba una vez y dije, qué divertido, nunca se me había ocurrido probar, tipo, colgar algo de mi mano y ver qué responde. Y lo probé y se empezó a mover, y yo dije, nada, voy a estar moviendo el brazo. Entonces me acuerdo que empecé, tipo, me apoyé el brazo contra algo, todo, y se movía, y me quedé muy flasheada porque el péndulo fue algo que a mí me respondió Al toque. al toque, pero Sí. no... Y me acuerdo que fue como, estaba con dos amigos y fue como, a ver, paren, pregunten, vean, tipo, díganme si yo estoy moviendo, porque yo decía, no puede ser los dos estar moviendo y no lo estoy viendo. Y se quedaron los dos super agnósticos también, y me acuerdo que se quedaron los dos flasheados y nos quedamos los tres flasheados así mirando el péndulo moverse y responder. A mí lo que más me Y convenció preguntábamos- fue eso. El Bueno, péndulo. es que Cuando me montaste el preguntabas- péndulo dije... Y no hubo chance, No. no le encontraba. Yo me acuerdo que me agarraba, tipo, ponía las dos manos y me agarraba una, tipo, como diciendo, no te vas a mover tan fácil. Y se movía mucho y vos decís, a mí el péndulo es lo que me abrió el camino a decir, ok, no, sí, definitivamente algo está pasando. Y de ahí, y yo creo que una vez que uno se abre a creer, empieza a cerrar un montón de cosas. Y No, empezás a obviamente es una cerrar un cuestión montón de creer y... Yo creo Como que es que- algo que todos tenemos. Ponele, yo ahora me estoy acordando que la típica, ¿vieron? De que agarrabas la goma de borrar y ponías sí, no. Ay, Y le tirabas, preguntaba. tipo, Bueno, eso, re. la moneda, tiraron una moneda. Yo tenía una moneda que justo era un cuarto de dólar, un 25 centavos estadounidenses, que la había traído de Estados Unidos, la sigo teniendo y la usaba era como mi moneda buena suerte y la usaba para tomar decisiones yo. O sea, tengo que hacer esto, sí, no, y tomaba decisiones en base a eso. el Re Charlie. de ¿cómo es?
el personaje este de Kimetsu. Ah, La sí. chica, ¿cómo se Sí, llama? sí, Bueno, no me acuerdo. Yo claro, también me acordé de eso. Kanao. Kanao. Bien, sí, eso. Es como que siempre algo Pero sí. está, viste, de algún lado viene también, porque... Y yo siempre tuve muy en cuenta o sea, como que siempre pensaba, ¿no? Cuando estaba en mi momento más ateo, era, ok, yo soy atea, pero que tanta gente le hayan pasado cosas paranormales o que, tipo, tanta gente vea una medium y que te diga, tipo, o sea, no sé, como que algo de todo eso tiene que ser real, porque tanta gente se va a complotar para creerse la misma mentira, o sea, no sé, como que hay demasiadas cosas que pasaron a lo largo del mundo, en la historia y cosas que no se pueden explicar que La duda. La duda es. claro, o sea, sí la que chispa nunca que se necesitas. comprobó que era algo, ponele que puede pasar que nunca se comprobó que pasó algo paranormal, ok, pero tampoco me comprobaste que no pasó. Y tanta gente junta va a ver que le pase que se le muevan cosas en la casa o que le pasen cosas paranormales y que no se puedan explicar, es como que a mí eso es lo que siempre me... Sí, o también estos casos que no se pueden explicar, que yo vi hace poco una película, creo que se llamaba, no era Verónica, pero era del estilo, sí. que la chica la pasó de la mierda, armaban sigilos y que prendían fuego solos, y llegó la policía y la policía lo vio y no lo podía explicar. O sea, vos decís, está en el mismo informe de la policía, está comprobado que no saben qué pasó, Sí, sí. ni cómo Bueno, pasó, hay porque muchos estaban casos. solos. Ese era tipo de como- cosas, desde lo paranormal hasta lo no paranormal, o sea, de cómo alguien viene y te dice, tipo, porque no sé si me pasó a mí justo, pero que sé de personas que me han dicho, vino alguien y me dijo esto, y tenía razón y no me conocían o nada, y vos decís, ¿de dónde sale eso? Bueno, a mí me Como que a pasó... mí eso me hizo creer mucho, o sea, me hizo como interesarme mucho en ese tema. Me pasa a mí que, bueno, me copa lo del espiritismo y eso por el tema de que me llamó la atención los medium y eso, de cuando empezamos a usar la Ouija nosotros, yo nunca había jugado, y que bueno, viste que las primeras era como y sí, yo quería que se moviera. Pero, viste, siempre está esto de, lo estamos viendo al otro, es algo que, está bien, hacer una pregunta que vos crees que no sabes, pero por ahí se lo dijiste a alguno, porque somos amigos, qué sé yo. Bueno, y me pasó la vez, creo que fue la segunda vez y eso, que preguntamos con el péndulo tuyo, Lali, Sí, re, que esa yo vez sí. dije que Que supuestamente era jugamos mi madre. La vez que jugamos al libro rojo, ¿se acuerdan? Sí, yo esa vez Jugamos también. al libro rojo, se puso muy pesada la cuestión, salió muy así natural, lo estoy contextualizando. Sí, cuando Y después nos jugamos al libro pusimos rojo, con el péndulo, con la plantilla con las letras. y yo que le lo empezó a usar pregunté tipo Ouija. al péndulo, que lo está usando Lali, o sea, el péndulo de Lali, le dije, como que había aparecido mi madre, supuestamente, hablando Sí. a través del péndulo. Bueno, ¿qué? Dije, jaja, bueno, ok. Tipo, si sos mi mamá, y no sé quién me dijo hacer una pregunta que solamente vos sepas la respuesta. Y fue como, ok, fácil, porque acá ninguno conoce a mi vieja y si bien hablo de ella, hay cosas personales que no cuento porque tenés no por qué surgieron. contarlas, sí, sí. Bueno, no surgieron en realidad. Y dije, bueno, entonces, ¿cuál es el libro que vos me regalaste y que me dijiste que me lo querías dedicar? Y yo te dije que no, porque no me gustaba que rayaran los libros. Porque era uno muy específico, y de eso no había hablado nunca con nadie, pero con nadie, porque es algo que después me arrepentí mucho de que no me lo haya dedicado. Sí, pero era algo muy Era personal algo muy tuyo, personal, sí. y tipo, pusimos varias opciones. Creo que 6 seguramente Sí, pusimos. varias opciones, ¿no? De entre esos libros. O sea, que las Y opciones las pusiste vos sin mostrarnos a Fui nosotros. sin mostrarla, le escribí en un papel, dije, bueno, a ver, y faltó pero no había terminado de anotar ni de ocultar, como decir, bueno, ya, que ya estaba señalando a la opción correcta. Y ahí fue como, ok, tipo, Miedo, casualidad o destino. Es creer o reventar, es Claro. la cuestión de creer. No, pero con el libro rojo también fue muy... Con el libro rojo En había el sido momento en que muy yo me claro puse también, sola sí. y abrí el libro y fue como Igual alguna ahí no fuimos muy a la mierda específica. con un libro rojo. Con el Con libro el libro rojo, rojo, sí, fue como la vez a que se me cayó el candelabro en tu casa que ni Claro. ese día, por Oh, favor. mal que nosotros usamos el diccionario. Ese día huí. Y después mi viejo tipo despavorida. salió de la habitación como, ¿qué carajo pasó? Levantó el coso y se fue volvió a dormir. Yo corrí, me fui de vuelta. Horrible. Pero bueno, sí, esas cosas sí, yo... Nada, es creer o reventar. Y sí, pero bueno, yo creo que de ahí, de la curiosidad, sale la todo. inquietud y Sí. la curiosidad es la El chispa. estar inquieto, el cuestionarlo todo, era como... Y una vez que uno empieza a avanzar,
no podés, no frenás. No sé si no frenás, pero te cuesta Siempre. frenar. No porque- podés volver a la A lo ignorancia de antes. Sí, no, Claro, pero no bueno, podés porque llega un ignorarlo. punto en el Claro. que ya no es una señal, son tantas que vos decís, Ya sabes que está es ahí. demasiada casualidad, si es casualidad, o sea, Las casualidades no existen. y ahí es donde decís, ¿casualidad o causalidad? Pam, pam, Toda pam, causa pam, tiene pam. su consecuencia y Casualidad toda o su destino. consecuencia su causa. Vamos. Bien. El equivalente. Pero bueno, creo que por acá ya podríamos ir cerrando. Sí, por ya ahora. cumplimos la horita y nos pasamos bastante. Ahorita No, está bien. bien porque de Pero sí, introducción, sí. qué sé yo. Pero bueno, próximamente por ahí podremos hablar más de lo que hacemos actualmente cada uno, en Anécdotas. otros capítulos, anécdotas también que nos haya pasado como grupo. Pero bueno, siento que eso lo hablaremos en otro capítulo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Bueno, gracias ¿algo por más que quieran acompañarnos. Bueno, nos veremos la próxima. Nos escucharemos. Nos escuchamos próximamente en Dados Macumberos. La música. Adiós.